Otra vez con ustedes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde qué lugar usted nos está viendo, quiero expresarle mi cordial saludo. En esta ocasión quiero compartir con usted acerca de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. El tema lleva por título Creados con propósito. Dios nada de lo que hizo fue sin este principio fundamental, propósito. El propósito es la causa, la razón por la que, en este caso, Dios creó. ¿Por qué Dios creó? Es la gran pregunta que revolotea en la mente del ser humano. Seguramente que en alguna ocasión de la vida usted se ha preguntado esto. ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Pues déjame decirte, Dios tiene planes maravillosos contigo. Dios no creó nada de lo que existe en esta tierra sin propósito. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 2, versos 15, aunque no está basado meramente el tema en este texto, pero sin embargo nos da una luz muy importante para entender esto. El libro de Génesis 2:15 dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y lo puso ahí para que lo labrara y para que lo cuidara en el huerto del Edén. ¿Qué era el huerto del Edén? El huerto del Edén era la representación de todo el universo que Dios había creado. Dios creó todo el universo. Usted puede pensar, o tal vez puede imaginar, que solamente la creación de Dios fue el huerto del Edén. No, todo el universo, el huerto del Edén, era la representación de la creación de Dios. Fue un lugar maravilloso que Dios hizo para que el hombre pudiera disfrutarlo, y lo puso ahí con dos razones importantes. Número uno, para que lo cuidara y para que lo labrase. Entonces, el propósito que Dios creó, por la que Dios creó al hombre, podríamos pensar, ¿fue para que cuide la tierra y para que lo labre la tierra? No, de ninguna manera. Esto tiene algo más profundo que entender. Dios puso al hombre para que el ser humano fuese una bendición, fuese un benefactor del universo que Él había creado con tanto amor para el beneficio del ser humano. Quiero leerte el texto bíblico en la cual se basa nuestro tema de hoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 y verso 3. Dice así la Escritura. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Otra vez cito las palabras del hombre de Dios, Pablo, el apóstol de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, después de muchos cientos de años, está renombrando otra vez cuál es el propósito por la cual Dios nos creó. Como vimos el texto bíblico de Génesis, el plan de Dios era y es que el hombre pudiera ser una bendición para otros. Tú fuiste creado para ser de bendición por encima de lo que tienes, el don, el talento en la que te desarrolles. Porque mucha gente me dice, ¿sabes qué, pastor? Yo fui creado para ser músico. Y déjame decirte, eso es simplemente la espuma del refresco. No es eso meramente el propósito que Dios tiene contigo. El plan de Dios es que tú seas de bendición. Como vimos el texto bíblico, Dios puso al hombre en el huerto para que fuese un benefactor, una bendición para su creación. Pero tristemente,
En el libro de Génesis capítulo 3 encontramos la historia más oscura en la que el hombre va a tener que atravesar a causa del pecado. El hombre le dio cabida, le dio puertas abiertas para que el pecado penetrase en su corazón y en su conciencia, y esto irrumpiese ese propósito por la cual Dios lo había creado. Ahora, el hombre quien era el benefactor del universo, el hombre quien era el benefactor de la creación de Dios, de la fauna, de los animales, de los peces, de las aves del cielo, etc. Dios quería que el ser humano fuese una bendición para toda esa creación, pero ahora el hombre se convierte en un explotador. ¿Se da cuenta? El hombre pierde ese propósito. Pero la pregunta es, ¿fue derrotado entonces los planes de Dios? ¿Fueron frustrados entonces los planes de Dios? No, de ninguna manera, porque los planes de Dios son eternos. Y aunque el hombre dio cabida al pecado e irrumpió en su vida ese plan que tenía, pero sin embargo Dios no se quedó con los brazos cruzados. Encontramos cómo la maldad comienza a acrecentarse y cómo esa maldad comienza a traer tanta desgracia a la vida de los demás. Amigo querido, cuando nosotros no vivimos dentro del propósito de Dios, nuestra vida se convierte en una piedra en el zapato de otros. Por eso vemos al transcurrir de la historia de la Biblia, Dios volviendo a replantear ese propósito en la vida de un hombre llamado Abraham. Y me impresiona este pasaje bíblico porque Dios le va a hablar a Abraham y sabe lo que le va a decir. Quiero que usted pueda acompañarme, si usted tiene su Biblia, en el libro de Génesis capítulo 12 versos 2. Dios le dice a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Pero Abraham, quiero que entiendas algo, quiero que seas bendición, quiero que seas una bendición para otros. Otra vez Dios vuelve a replantear el plan eterno que ideó desde el principio. Quiero que seas una bendición. Usted puede ser muy bendecido en el área económica, en el área financiera, puede ser muy bendecido en el área material, pero si usted no es una bendición para otros, su vida no está dentro del propósito de Dios. Usted puede tener grandes ministerios, grandes dones, usted puede ser un extraordinario ministro del Evangelio, pero si tu vida no es una bendición para otros, déjame decirte que no estamos dentro del propósito de Dios. Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir, voy a hacer una gran nación, te voy a hacer muy famoso, pero Abraham, quiero que tú seas bendición para otros. En el versículo 3 del capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham: voy a bendecir a los que te bendicen, y a los que te maldicen voy a maldecir, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quería que la familia de Abraham sea una bendición para las familias del mundo. O sea, ese es el plan de Dios, por encima de los talentos y habilidades y posiciones o posesiones que usted pueda tener. Dios quiere que tu vida sea una bendición para los demás. Pregunto, ¿estás viviendo dentro del propósito de Dios? Aunque el pecado dañó ese plan, pero sin embargo encontramos un plan más perfecto que Dios hace, el plan de redención. Jesucristo vino a esta tierra para redimirnos del pecado y volvernos a poner dentro del propósito en la cual Dios quería que estemos. ¿Para qué te redimió Jesús del pecado si tú eres un creyente que me estás viendo? ¿Para qué fuiste lavado por la sangre del Cordero? Por el simple hecho de que Jesús quería que tú seas un religioso más.
No, de ninguna manera. Dios o Jesucristo quería que tú puedas volverte al lugar original donde Dios te puso. Que tú seas una bendición para otros. Pregunto, ¿estás siendo una bendición para otros? ¿Eres un miembro de iglesia? ¿Eres una bendición para tu pastor? ¿Eres una bendición para otros miembros de tu congregación? ¿Eres una bendición para tu familia? Si eres un hijo, ¿eres una bendición para tus padres? Si eres un padre, ¿eres una bendición para tus hijos? ¿Eres un esposo? ¿Eres una bendición para tu esposa? ¿Eres una esposa? ¿Eres una bendición para tu esposo? Esa es la pregunta que tenemos que replantearnos. Pero esto nos lleva a un trasfondo. ¿Qué debo hacer para convertirme en una bendición o para entrar dentro del propósito o dentro del plan que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hace el que vive dentro del plan de Dios? Y aquel que quiere vivir dentro de ese propósito, ¿qué cosa debe hacer? El texto bíblico del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos responde a esta pregunta en el versículo 3. Dice, yo me acuerdo de ustedes, me acuerdo sin cesar, siempre me viene a la mente las acciones que ustedes hacen. ¿Qué hacía la iglesia de Tesalónica? Era una iglesia que entendió para qué existía. ¿Qué hacía? Esta iglesia obraba en fe. O sea, esta iglesia se enfocaba en desarrollar la fe que el Espíritu de Dios había puesto en la vida de ellos. ¿Cuán importante es que nosotros desarrollemos nuestra fe? ¿Para qué? Porque la fe nos convierte en hombres y mujeres de bendición para otros. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. Y nunca en la historia un incrédulo ha sido y será jamás una bendición para los demás, ya que el incrédulo por naturaleza es desobediente, es incapacitado para obedecer. Un incrédulo no tiene la capacidad de obedecer a Dios. Un incrédulo no tiene la capacidad de inspirar a otros, ya que su vida está colmada de pesimismo y negativismo. El incrédulo siempre busca una excusa para justificar su pesimismo. Eso es la vida del incrédulo. Hebreos capítulo 11, verso 6, la Biblia nos muestra y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Puntualmente, ¿quieres agradar a Dios? Tienes que desarrollar fe. ¿Y por qué no puedo agradar a Dios si no tengo fe? Porque eres incapacitado para obedecer. Una persona incrédula no puede obedecer porque siempre va a cuestionar el pasaje, el mensaje, el fragmento de la palabra de Dios. Siempre le va a querer encontrarle una pata más al gato, como decimos coloquialmente. Ese es el problema con el incrédulo. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice, pero los incrédulos terminan en el lago de fuego, junto con los demás pecadores, junto con la cúpula pecadora, terminan en el lago de fuego. Y el incrédulo no está en las afueras de la congregación. El incrédulo muchas veces está sentado con su Biblia en la mano, escuchando el sermón cada culto de la programación que hace el pastor en la iglesia, pero lamentablemente su vida está llena de incredulidad. Usted debe tomar en consideración eso. Si hay incredulidad en tu vida, tienes que procurar combatir con eso. Porque el incrédulo, sus oraciones son vacías y superficiales. El apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 6 nos va a decir, pero pida con fe puntualmente eso. No dudes nada, porque el que duda es como la ola del mar que es arrastrada por el viento. Quien tal hace no recibirá cosa alguna, porque Dios no se agrada de él. Pida con fe. La Biblia está lleno de pasajes bíblicos que nos inspiran a desarrollar nuestra fe. El Señor Jesucristo, en el capítulo 11 del libro de San Juan, nos da una lección
hablándole a estas dos mujeres que habían convivido con Jesús, habían visto posiblemente todos los milagros, o por lo menos habían escuchado de la boca de Jesús, porque Jesús siempre solía descansar en la casa de esta familia. Cuando Lázaro murió, las mujeres estaban desesperadas, frustradas, enojadas con Jesús porque no había llegado a tiempo para poder poner la mano sobre Lázaro y poderle ayudado en esa situación de su enfermedad. Jesús llegó posiblemente para estas mujeres demasiado tarde, pero Jesús quería darles una lección. Jesús le dice: no les he dicho que si ustedes creen verán la gloria de Dios. Necesitamos desarrollar fe para vivir viendo la gloria de Dios, disfrutando de la gloria de Dios. Desarrollar fe es la primera acción que nos lleva a ser gente de bendición. Una persona de fe es una persona que inspira a otros. El hombre de fe del Antiguo Testamento que leíamos hace un momento, Abraham, sigue inspirando nuestra vida porque fue un hombre de fe. Obedeció la visión que Dios le dio sin dudar ni titubear, a pesar de que su mente no podía entender. Esos hombres y mujeres de fe siempre van a ser una buena influencia y van a ser una bendición para el entorno donde ellos se encuentran. Tener creyentes de fe en una congregación es una gran bendición para un pastor. Tener miembros de fe en la familia es una gran bendición y es un potencial dentro de la familia. La segunda acción que desarrolla aquellos que son de bendición, dice el pasaje, estoy leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versos 3, dice: trabaja con amor. La segunda acción que desarrolla, que lo caracteriza a estos hombres que viven dentro del propósito de Dios, es que todo lo que hacen, lo hacen con amor. Eres una madre de familia, eres una ama de casa, cocinas con amor para tu familia, esa comida de pronto sale exquisito y abre cualquier apetito. Pero si una mujer está cocinando con la cara larga, enojada, lo está haciendo sin gusto, la comida también sale en la misma condición. Haces algo dentro del entorno laboral, a quien prestas servicios y lo haces con amor, te vas a ganar buena influencia de tus jefes y vas a ser una buena influencia para los demás. Jesucristo vino a este mundo por amor. Dios el Padre envió a su Hijo por amor. El Espíritu Santo se despojó de la gloria celestial para venir a esta tierra a convivir con la iglesia mientras su estadía dure en esta tierra. Lo hizo con amor. El mejor ejemplo que nos da del amor se llama Dios. Nuestro Dios nos mostró su amor. Hay uno de los pasajes clásicos en la Biblia, muy mencionado por los evangelistas: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, no hay explicación, el amor no tiene explicación, porque lo que se hace con amor es agradable. El consejo que nos da el apóstol Juan en el capítulo 3, versos 18 de su primera carta, dice: hijitos, no améis de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Jesucristo mismo en la carta a Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2 versos 4, le dice: tengo contra vosotros algo, que han dejado su primer amor. ¿Se da cuenta que el amor es muy importante en todo lo que hacemos? Todo lo que haces, por más pequeño y sencillo que sea, ponle la esencia del amor, porque eso es lo que agrada a Dios y también bendice a los demás. Si nosotros estamos haciendo algo, por más esforzado que sea, por más costo que tenga, y no tiene la esencia del amor,
Pablo diría, de nada nos sirve en 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 4. De nada sirve si lo que estás haciendo no está vinculado al amor. Mi querido hermano y amigo que me estás viendo, el amor es una bendición para otros. Cuando tú haces las cosas con amor, vas a convertirte en un hombre o en una mujer de bendición para los demás. La tercera acción que hace aquel hombre o aquella mujer que ha entrado en el propósito de Dios y se ha convertido en una bendición para los demás es la constancia. Lo opuesto a la constancia es la derrota o la cobardía. Un cobarde no es una bendición para nadie. Un cobarde es aquel que comienza la carrera, pero a medio camino abandona y vuelca para atrás. Un cobarde es aquel que desiste frente a las adversidades de la vida. La vida es un desafío. Cada día somos desafiados a caminar en integridad, a caminar en justicia. Como creyentes somos desafiados a poder influenciar positivamente en medio de un mundo que se irrumpe en la maldad. Por eso el Señor Jesucristo nos va a decir en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando nosotros somos perseverantes, somos constantes, somos agradables a Dios y también somos una bendición para otros, porque los que nos ven, los que están detrás de nosotros van a ver en nosotros que avanzamos hacia adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, de los problemas que tenemos en la vida, porque la vida nos va a presentar muchos desafíos y solamente los constantes van a llegar a la recta final. Estas tres cualidades acompañan a aquel hombre o aquella mujer que se ha convertido en una bendición para los demás. ¿Quieres ser una bendición para otros? ¿Estás siendo una bendición para otros? Sigue desarrollando estas tres características: fe, amor y constancia. Porque el premio y el galardón que el Señor promete para aquellos que caminan en su voluntad es un premio eterno, grande e indestructible. Dios te bendiga mucho.